El estudio de la genética humana ha dado grandes pasos en la última década. En la actualidad, es posible estudiar y secuenciar el genoma humano en su totalidad, ampliando el camino de la investigación en todos los ámbitos de la medicina. En una cardiología cada vez más personalizada, la genética permite diagnosticar, estratificar el riesgo y hacer un adecuado manejo y seguimiento de los pacientes y de sus familias. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Tuarte, José Luis Vázquez se encarga de la realización y edición, y en el debate de hoy nos acompaña en la Casa del Corazón la moderadora Carmen González de la Portilla Concha, cardióloga en el Hospital Universitario de Badajoz. Hola, Carmen. Hola, Alicia, ¿qué tal? Bueno, hoy nos traes a Cardio Podcast pues una conversación sobre las oportunidades que ofrece la genética aplicada a las distintas áreas de la cardiología. Pues sí, Alicia, me parecía un tema interesante a tratar, ya que esto previamente parecía que se quedaba centrado en la investigación básica y cada vez está más incorporado en nuestro día a día de los cardiólogos. Así que, bueno, a ver qué sacamos en claro hoy. Pues vamos a empezar presentando a los oyentes los especialistas que nos acompañan en esta mesa y que seguro van a aportar mucho en cuanto a esta incorporación de la genética a la actividad del cardiólogo clínico. Contamos con Esther González López, cardióloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid. Hola, Esther. Hola a todos, hola Alicia. Esther Zorio Grima, cardióloga en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Hola Carmen, hola Alicia, hola oyentes. Y Juan Ramón Jimeno Blanes, cardiólogo en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rishaca en Murcia. Hola, doctor. Hola Alicia, hola Carmen, hola a todos. Carmen, pues todo tuyo. Perfecto, bueno pues para introducir un poquito el tema, ya sabemos que el estudio de la genética humana pues, ha avanzado muchísimo en especialmente en la última década, y como hablábamos antes, parece que es un campo en nuestra especialidad que permite realizarnos una cardiología muy personalizada y en muchas áreas, sobre todo miocardiopatías, canalopatías, muerte súbita, insuficiencia cardíaca, ¿no? Como veremos ahora. Entonces, tal como vamos evolucionando, la tecnología de la genética humana está permitiendo en los últimos años, como decimos, avanzar mucho. ¿Qué podemos hacer en la actualidad con la genética, Esther? Pues actualmente disponemos de distintas técnicas para el análisis genético que van desde el cariotipo que conocemos hasta la secuenciación con Sanger o la secuenciación masiva, que son realmente las que más se utilizan ahora mismo a nivel del campo. La técnica de Sanger es una técnica clásica que permite detectar mutaciones puntuales. Sin embargo, es un proceso lento y esto se ha visto mejorado con la aparición de la secuenciación masiva con Next Generation Sequencing, NGS, que nos permite secuenciar una gran cantidad de material genético y tener esa información en un tiempo bastante corto. Además, actualmente pues, su coste ya se ha rebajado y esto nos permite pues, tener paneles dirigidos a miocardiopatías específicas, como puede ser la hipertrófica, pero también secuenciar el exoma clínico, aquellas regiones codificantes, incluso, como habéis mencionado previamente, el genoma, tanto las partes codificantes como no codificantes. Y además estas técnicas pues, tienen gran aplicabilidad en nuestra práctica clínica diaria, nos permiten no solamente confirmar el diagnóstico, comprender mejor el sustrato de la enfermedad del paciente que tenemos delante, sino que también nos ayuda a personalizar el manejo y el seguimiento. Por ejemplo, la genética nos permite diferenciar entre un síndrome de Marfan o un síndrome de Loeys-Dietz cuando tenemos distintos umbrales en cuanto a cuándo llevar a cabo un reemplazo aórtico de un aneurisma en función de si estamos ante un Marfan o un Loeys-Dietz. Y además cada vez empieza a haber más tratamientos específicos en función del genotipo, es decir, en función de la genética, de la base genética de la enfermedad. Sabemos en amiloidosis por transtirretina, en enfermedad de Fabry, y tiene implicaciones pronósticas para el paciente y también para familiares, con incluso la posibilidad de hacer diagnóstico prenatal y preconcepcional. Hay otras técnicas que también con cierta frecuencia salen a colación en la consulta, más específicas, no de aplicación tan general, como a lo mejor son las técnicas de dosificación génica con MDPA, que utilizamos como patrón oro para detectar grandes duplicaciones de ADN o pérdidas de material genético que con secuenciación, ya sea Sanger o NGS, a veces pueden pasar desapercibidas porque los softwares que se utilizan con ultrasecuenciación no son 100% precisos. Y la técnica oro hoy en día sigue siendo
el MLPA, que igual esas siglas alguien las ha oído y no sabían a qué hacían referencia. Y por otra parte, con esta tecnología, habitualmente en la consulta estudiamos el ADN nuclear, localizado en los núcleos, pero ojo que también hay ADN en los mitocondrias que puede dar problemas cardíacos genéticamente determinados, y esos hay que sospecharlos de forma específica para ir a paneles de ADN mitocondrial, porque si no, como estudiando el ADN nuclear, no vamos a encontrar ese tipo de alteraciones. Sí las encontraríamos con un genoma, que ha comentado Esther, pero no con exomas ni con paneles dirigidos a ADN nuclear. Era un poco por ampliar escenarios infrecuentes, pero que podrían suceder. Vale, como decíamos, es verdad que muchas veces los pacientes han escuchado hablar también de las técnicas y tal, ¿no? Y parece que las cardiopatías familiares, no sé qué sensación tenéis, pero los familiares lógicamente se preocupan mucho por el tema de la muerte súbita, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle a Juan Ramón, que lideras un grupo de genética cardiovascular, cardiopatías familiares muy, muy grande, con mucho volumen de pacientes. ¿Qué nos aporta la genética en el estudio de la muerte súbita ahora mismo? Sí, yo creo que es fundamental en nuestra comunidad, que son los datos que manejo yo con más frecuencia, pero se pueden extrapolar a nivel nacional. Pues hay anualmente cerca de 250 casos de muerte súbita, que la mayoría de ellos pues son en pacientes de mayor edad, más de 60 años, con enfermedad coronaria, que no es una enfermedad en que el componente genético sea muy, muy importante, que no quiere decir que no esté, ¿no? Y hay un número de unos 40 o 50 casos de muerte súbita que no son en enfermedad coronaria, y hay que sospechar problemas miocárdicos o problemas de cardiopatía. El estudio genético se debe hacer conjuntamente con el estudio de autopsia. Por eso es muy importante que en nuestro país, yo creo que tenemos la suerte de que los forenses y los institutos de medicina legal están cada vez más íntimamente relacionados con las unidades de cardiopatías familiares, y entonces es una parte más de los estudios que se hacen, igual que los estudios histológicos, y tiene una implicación muy importante pues para la familia, obviamente, para conocer la causa del fallecimiento, conocer por qué ha fallecido, y tiene implicaciones en el asesoramiento de hermanos, de padres, de hijos, y establecer un riesgo que se puedan beneficiar de un tratamiento preventivo. Yo creo que las enfermedades miocárdicas son más fáciles de diagnosticar, obviamente, para el patólogo, pero claro, las enfermedades tipo Brugada, QT largo, QT corto, catecolaminérgica, que son de origen genético, el patólogo no ve nada en la autopsia. Y esas autopsias blancas, el estudio genético es donde tiene un mayor valor. ¿Crees que entonces se tendría que hacer prácticamente protocolizado, si tenemos una autopsia blanca, sacar muestras para ese estudio genético dirigido? Sí, por supuesto, claro. Y si en ese momento no se puede hacer, por lo que sea, porque no se dispone de acceso a un laboratorio, porque no se dispone de financiación, que a veces es un problema en algunos momentos, pues sí, siempre se puede guardar y contactar con la familia y decir esta fase del estudio será del momento en que se consiga, pero siempre que se guarde muestra se podrá realizar en el futuro sin ningún problema, claro que sí. Yo quería hacer una puntualización, y es que hay indicación, y mira que es difícil que los médicos nos pongamos de acuerdo en algo, pues aquí las sociedades de los cardiólogos y las sociedades científicas de los patólogos están, pero que muy de acuerdo, diciendo no solo que hay que hacer un estudio anatomopatológico muy preciso por gente con experiencia en patología cardíaca, sino que hay que guardar esas muestras que comentaba Juan Ramón en las mejores condiciones posibles, y que hay que hacer tanto el estudio genético como derivar a los familiares a unidades específicas donde puedan hacer el estudio de fenotipo que está indicado en cada caso. Y tienen que tener experiencia los patólogos. Aún hoy nos encontramos con casos de autopsias de gente joven donde o no se hace estudio histológico o se hace pues como pueden, pero no tienen un patólogo de referencia experto que pueda realmente estudiar como todos quisiéramos el corazón de esa persona. Un poco al hilo de esto era la siguiente pregunta que os quería hacer, porque sois de diferentes áreas, entiendo que esto también irá un poco en la región. ¿Qué relación tenéis con los institutos de medicina legal? ¿Tenéis algún tipo de protocolo establecido? ¿Cómo es la fluidez de la información en un sentido y en otro, ¿no? para precisamente esto, ¿no? Intentar rescatar esos familiares e intentar hacer esos estudios más amplios y poder ayudar a los familiares de los fallecidos. Pues si queréis empiezo yo un poco contestando y luego me siguen mis compañeros que saben de esto mucho más que yo. En este país pues hay competencias que están transferidas a las comunidades autónomas y justicia pues entra dentro de este capítulo. Entonces hay mucha disparidad
de cómo se pueden hacer las cosas en las distintas comunidades autónomas de España. En mi comunidad autónoma, en la Comunidad Valenciana, tenemos la mega suerte de contar con patólogos, con forenses, con directores de institutos de medicina legal que históricamente en los últimos 15 años han estado muy implicados en el tema de la muerte súbita y la implicación para las familias de todo esto. Y ya desde el año 2008 contamos con un marco legal que firmaron en su día, en 2000, no sé si era 2007 final, o principios de 2008, el consejero de Justicia y el consejero de Sanidad de aquella época, que desde luego no son los que hay ahora, pero nos dieron un marco legal para que estos compartimentos estancos, que es Sanidad y Justicia, y que cada uno por su lado tiene mucho interés en hacerlo lo mejor posible y en revertir a la sociedad el beneficio de sus conocimientos, pues puedan interactuar, porque si no, son estancos, no se comunican, ni unos tienen el permiso de dar información a nosotros, ni nosotros de pedírsela a los unos. Y esto es una casa de locos cuando todos queremos remar en el mismo sentido. Y desde entonces, pues las muertes sucedidas en nuestro territorio podemos estudiarlas de forma protocolizada y así lo hacemos. Y pusimos un límite en 55 años porque en algún momento tienes que poner un umbral o morirías desbordado antes de empezar. Y así es como hemos estado funcionando. Pero esto no es posible en todas las comunidades autónomas. Sí, ahora Esther y Juan Ramón pueden contar cómo funciona. Bueno, nuestra relación también es muy buena y muy fluida. Recibimos las familias de casos de muerte súbita para la evaluación porque tanto nosotros como el Hospital Gregorio Marañón son referencia a los que los familiares pueden acudir ante casos de estos. Y en general la verdad es que creo que se está mejorando mucho en esta posibilidad de tener muestra y de hacer la autopsia molecular, pero desde luego probablemente Esther Zorio es nuestro ejemplo a seguir. La verdad, el modelo valenciano es un modelo envidiable en el que creo que tendríamos que fijarnos todos para mejorar todavía más. En Murcia, ¿cómo lo tenéis planteado, Juan Ramón? Sí, nosotros lo tenemos similar al modelo valenciano, pero que efectivamente es preciso, pues eso, hacer reuniones conjuntas, alimentar esa relación. A nivel legal y oficial es importante que se establezca las responsabilidades y los marcos de la colaboración como oficialmente. Y una cosa importante también en este sentido es el mantener las muestras ya sea para estudios genéticos futuros, porque quizá uno de los problemas de la genética es que los paneles actuales que hacemos pueden tener muchos genes, pero aún así hay algunos casos que pueden escapar al diagnóstico porque están en otros genes que no están descubiertos. Entonces es necesario mantener las muestras durante un periodo de tiempo, pues en principio indefinido, al menos durante unos cuantos años, porque es necesario en ocasiones volver atrás, no solo volver a ver la material de autopsia, sino también volver a ver revisarla y reanalizar las variantes genéticas. O sea, que la relación tiene que ser muy fluida. Yo creo que en todas las comunidades se está trabajando en ese sentido, pero es cierto que hay algunas que todavía les queda trabajo por hacer desde el punto de vista organizativo. Estás escuchando Cardio Podcast. Carmen, vamos a seguir analizando con Esther González, Juan Ramón Jimeno y Esther Zorio las aportaciones de la genética. Hemos empezado por el estudio de la muerte súbita y ahora comentaremos su aplicación en la insuficiencia cardíaca y las miocardiopatías e incluso en la cardiología deportiva. Pues sí, Alicia, ahora mismo la genética tiene un papel fundamental diagnóstico y también en la estratificación pronóstica de nuestros pacientes. Se está hablando que incluso según el tipo de mutación, donde la tengamos, y esto nos permite, pues eso, hacer un diagnóstico muy exacto, estratificar muy bien el riesgo y hacer una medicina muy personalizada. Más allá de la hipertrófica, que quizás es la que tenemos todos en mente o tenemos muy, muy presente desde hace más tiempo, ya vamos viendo que la genética se incluye pues, en scores de riesgo o diagnósticos, en miocardiopatía ritmogénica, en las dilatadas de origen no isquémico. Me gustaría preguntar a Esther Zorio, ¿qué peso crees que va a llegar a tener la genética en estos grupos de pacientes que se está añadiendo, ¿no?, más recientemente, y qué podemos esperar en el futuro de la genética en estas miocardiopatías? Pues en general en todas las cardiopatías familiares yo creo que
que esto va a mejorar con el paso de los tiempos. Estamos todos ganando muchísima experiencia en la medida que los estudios genéticos que comentaba la doctora González se están abaratando en el tiempo. Cada vez hacemos más, cada vez tenemos más experiencia con genes nuevos, como comentaba el doctor Jimeno, incluso con los ya conocidos, que a veces pues, se desmienten mitos que inicialmente surgieron como la malignidad de todas las mutaciones que están en cualquier gen de troponinas. Pues eso quizá no sea exactamente así, sean algunas y no todas. Pues esas generalizaciones se desmontan en la medida en la que ganamos experiencia con los estudios genéticos y todas las cardiopatías familiares, los síndromes aórticos, las canalopatías y las miocardiopatías van a ganar en esto. Hoy en día, como comentabas, ya se han colado en la estratificación de riesgo algunos genes en miocardiopatía dilatada no isquémica y en miocardiopatía ritmogénica, genes como la lamina, como los truncamientos en filamina C, fosfolamban, RMB20 y truncamientos en desmoplaquina son especialmente malignos, tanto para el desarrollo de arritmias ventriculares y muerte súbita, que sobre todo, pero también para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y esos los tenemos muy en mente, pero seguramente esto pues, no ha hecho más que empezar. Sí, yo de hecho creo que el papel de la genética ha entrado de lleno en las guías de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, tanto en las europeas como en las americanas, y se reconoce el papel tan valioso que pueden tener en la estratificación de riesgo, como acaba de comentar la doctora Zorio, para algunas miocardiopatías como dilatada, en la que a lo mejor tenemos que utilizar otro punto de corte para decidir cuándo implantar un desfibrilador en prevención primaria. Así que yo creo que esto, muy de acuerdo con la doctora Zorio, va a ir a más, cada vez a más. Y en cuanto a la cardiología deportiva, también un tema, cada vez hay más gente en España que hace deporte, ya no solo a nivel profesional, sino también recreacional. Podemos ver también un papel de la genética que nos permita estratificar quién tiene más riesgo de tener una muerte súbita en este tipo de grupos, o dar alguna recomendación específica en cuanto a la práctica deportiva en función de la mutación que tenga nuestro paciente o que tenga la familia. ¿Qué pensáis al respecto de esto? Yo creo que aquí lo fundamental es el fenotipo más que el genotipo. Si alguien tiene una miocardiopatía dilatada con mala función, en realidad está un poco igual el gen en el que esté, salvo que sea uno de los 4 malos o 5 que hemos comentado antes. Las recomendaciones van a ser las mismas. Si uno tiene una miocardiopatía ritmogénica, las recomendaciones van a ser las mismas. No están tan estratificadas como para decir pues tiene más riesgo el que tiene tal o cual, aunque todos nos den bastante miedo las filaminas C y los truncamientos en desmoplaquina. Son recomendaciones por fenotipo más que por genotipo. Y en las guías de recomendación o prescripción deportiva más recientes, en realidad copian un poco lo que dicen las recomendaciones generales para cada uno de los fenotipos. Y es que los genes que hemos comentado de alto riesgo, pues también son de alto riesgo cuando uno practica deporte. Yo creo que la genética ahí es más importante, sobre todo cuando diagnosticas a pacientes portadores de mutación de una canalopatía, un paciente con una mutación de QT largo, un paciente sobre todo de catecolaminérgica, porque aunque claro, esto no se expresa en el fenotipo en reposo, es con el ejercicio, y a lo mejor una prueba después del sale normal, pero si tiene mutación en rianodina, que es el gen más frecuente, pues las recomendaciones en cuanto al deporte han de ser muy estrictas. Entonces ahí sí, el conocer el sustrato genético te puede cambiar de saber que tiene o no tiene la mutación en rianodina. La insuficiencia cardíaca también es a día de hoy una de las patologías que, bueno, sobre todo los cardiólogos clínicos, los que no nos dedicamos especialmente como vosotros a las cardiopatías genéticas, pues una de las patologías más frecuentes en nuestra consulta, ¿no? Pero sin embargo ha habido también muchos avances en este sentido, como estábamos comentando, en las dilatadas no isquémicas especialmente, donde ya en las guías se está incluyendo también como un factor, además de la FEBI, las mutaciones o determinadas mutaciones para decidir si implantamos un desfibrilador o no. Vuestro punto de vista, Juan Ramón, ¿cuándo crees que deberíamos de pedirle un estudio genético a un paciente que tenga un diagnóstico establecido de insuficiencia cardíaca y que lo estemos siguiendo en una consulta general, digamos? Sí, yo creo que en la miocardiopatía dilatada no isquémica, bueno, primero que ese no es un diagnóstico final, sino un diagnóstico general o más bien sindrómico, y que hay que perfilar mucho más el diagnóstico de miocardiopatía dilatada, porque ahí es un cajón donde hay muchas enfermedades diferentes desde el origen genético, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que si es una miocardiopatía dilatada sin una causa justificada, pues la indicación del estudio genético pues debería hacerse en todos los casos. Si bien es cierto que en la medida en que sea preciso optimizar recursos, pues puede dirigirse a algunos pacientes, pues o bien que por la edad, o bien por la presencia o ausencia de otras comorbilidades que son frecuentes, como por ejemplo hipertensión arterial, bloqueo de rama izquierda, otras comorbilidades
uno puede ir a un SCORE, que Esther González lo conoce muy bien porque ellos han liderado un proyecto para establecer un SCORE de predicción de resultado positivo en un estudio genético en miocardiopatía dilatada, que me parece muy útil. Yo lo utilizo con frecuencia en la consulta. Y obviamente en los casos en los que hay varios afectados, en los casos en los que hay antecedente de muerte súbita, o en los casos que uno espere que el resultado genético cambie el manejo de ese paciente, pues hay que pedirlo de forma prioritaria. Pero básicamente se están pidiendo y solicitando en las unidades de cardiopatías familiares prácticamente todos los pacientes con miocardiopatía dilatada en las que uno no encuentra una causa que lo justifique. Y bueno, y en este sentido quería hablar también de la interpretación de las variantes de la miocardiopatía dilatada. A veces puede ser compleja, y aquí la participación de los genetistas es muy importante. Yo creo que en nuestro país los cardiólogos hemos liderado el desarrollo de la cardiogenética. Los forenses y los patólogos han ido también un poco detrás, pero el tema de los genetistas que sean expertos en cardiogenética, pues no todos los centros tienen la suerte de contar con laboratorios importantes en este sentido. Yo creo que hay que mejorar la relación con la dilatada. En principio la ritmogénica es difícil de interpretar, a veces la muerte súbita también. Entonces ahí deben de entrar otros profesionales. Esther, ¿tú qué opinas? Pues mira, añadiendo a lo que decía previamente el doctor Jimeno, pues existe esa posibilidad ahora mismo de conocer un poco la rentabilidad pretest del estudio genético en la dilatada en este score que nosotros en el que hemos trabajado y que es accesible en una página web que se conoce como Score de Madrid de miocardiopatía dilatada, y lo podemos usar. Y se puede incluso hasta considerar también el estudio genético en la dilatada por causas tóxicas como pueden ser el alcohol o la quimioterapia por antraciclinas, en los que se ha demostrado que hay una proporción de pacientes que tienen un sustrato genético identificable como base para el desarrollo de la miocardiopatía ante luego un agente externo. Por lo que creo que esto pues cada vez va a ir ampliándose más y van llegando a más compañeros de la cardiología. Y además parece que en los últimos años estamos asistiendo un poco a un boom de la amiloidosis. Parece que está cambiando completamente, ¿no? El planteamiento que tenemos con estos pacientes. La genética a día de hoy también podemos decir que la amiloidosis sería prácticamente fundamental para plantear el paciente, su tratamiento y terapias dirigidas. Desde luego. De hecho, el estudio genético de los pacientes con amiloidosis cardíaca por transcirretina, para hacer la distinción entre las formas hereditarias y las formas no hereditarias, es el último paso del diagnóstico de estos pacientes, que queda recogido además en el Position Statement que se publicó de amiloidosis cardíaca en 2021. Y es que esta distinción entre una forma hereditaria y una forma wild type tiene implicaciones para el paciente y para la familia. En nuestro país, por ejemplo, hay acceso a tratamiento específico de la enfermedad en aquellas formas que son hereditarias cuando tienen afectación neurológica, por lo que no podemos dejar de hacerlo, porque podríamos perder la oportunidad de tener acceso a tratamiento para estos pacientes más allá de los estabilizadores. Y por otra parte, por las implicaciones en los familiares, para conocer quién puede ser portador de una mutación y hacer un seguimiento periódico. De hecho, nosotros analizamos los resultados de la rentabilidad que tiene el estudio genético de transcirretina en nuestros pacientes por encima de los 70 años, porque es una pregunta recurrente, si realmente es rentable, y hay que hacerlo en todos los casos. Y encontramos que un 5% de pacientes por encima de 70, en los que podríamos casi asumir que sería una forma wild type simplemente por la edad, tenían formas hereditarias. Incluso en mujeres ese porcentaje aumentaba al 13%. Y además hemos analizado qué consecuencias ha tenido el diagnosticarles de formas hereditarias y hemos visto cómo algunos de ellos han podido beneficiar de tratamiento específico que no podrían haber conseguido de otra manera si no fuera porque habíamos documentado una forma hereditaria. Y en segundo lugar, que se ha hecho cribado a familiares y hemos encontrado portadores que estamos ya siguiendo para ver si desarrollan la miocardiopatía. Por lo tanto, yo creo que además es un gen corto, 4 exones, es un estudio genético de lo más económico, en este caso podríamos decir, con lo cual yo creo que siempre debería estar indicado. Y por último, Juan Ramón, también en los últimos documentos de consenso se hace ya mención de la terapia génica. Entonces, ¿crees que parece que, bueno, no sé, es algo del futuro o es ciencia ficción, o crees que podremos usar en los próximos años en pacientes cardiológicos esta terapia génica dirigida? Yo creo que hay un gran desarrollo en ese sentido. No está, obviamente,
todavía en fase de ensayos clínicos, pero sí está en fase de pre-ensayos clínicos. Y hay algunos ejemplos de terapia génica, por ejemplo, en la enfermedad de Fabry, hay un ensayo clínico en marcha para reemplazar el gen, y que es además una enfermedad sistémica y pues tiene toda la lógica, ¿no?, de reemplazar el gen y actuar a nivel sistémico. Luego hay ejemplos de modulación, de silenciación génica, que son ya del día a día, como las terapias de silenciación del TTR, o sea que esto también. Lo que es edición génica pues se está desarrollando también. Yo creo que eso va a entrar en la fase de ensayos clínicos en los próximos años, pero pues en un periodo de tiempo futuro bastante breve. Luego la aplicación clínica, eso pues tardará bastante más años, obviamente. No creo que tarde menos de 5 o 10 años en llegar al estadio clínico. Habrá que confirmar que no hay pues efectos secundarios, está bien tolerado, todo eso. Muy brevemente yo quería añadir que los neurólogos aquí nos llevan un poco la delantera en las distrofias musculares y probablemente ellos y en la atrofia espinal también. Supongo que ellos llegarán al escenario clínico antes. Y en nuestro caso, los cardiólogos, pues además de los estudios, las líneas que ha comentado el doctor Juan Ramón Jimeno, también en glucogenosis cardíaca ya hay un ensayo clínico en marcha en hombres jóvenes con enfermedad de Danon, está en Estados Unidos, y hay mucho interés en empezar también ensayos en este sentido en miocardiopatía ritmogénica, genes cortos, quizá PKP2, es más accesible. No pueden ser grandes genes, así que empezaremos por los pequeños en algún sitio, también con catecolaminérgica, con calsecuestrina, hay cosas que están muy avanzadas, así que dentro de no mucho probablemente lo tengamos para ensayar también en España y luego ya para el paciente. Bueno, pues Esther, Juan Ramón y Esther, muchísimas gracias a los tres por haber sacado estos minutos en Cardio Podcast y haber arrojado un poco de luz en este campo de la genética aplicada a la cardiología. Lo agradecemos mucho. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer. Ha sido un placer. Carmen, los invitados de hoy nos han dejado con mucha información que asimilar. ¿Qué mensaje final destacas como resumen de este episodio? Bueno, pues la verdad es que creo que hemos hecho comentarios y hay una información muy valiosa, mucha información, pero yo creo que muy bonita, ¿no? Parece que la genética cada vez está más incluida en nuestro día a día. Está claro que los cardiólogos que no nos dediquemos específicamente a esto tenemos que ir poniéndonos también las pilas, porque está claro que tiene una implicación diagnóstica y pronóstica fundamental en nuestros pacientes y es algo que tenemos que aportarles, ¿no? Y creo que es también súper bonito ese futuro, esa esperanza de las terapias génicas personalizadas en los próximos años que ojalá podamos tener cuanto antes a nuestra mano. Con este punto y final de Carmen concluimos este episodio. Muchas gracias, doctora, por preparar este análisis y gracias también a quienes nos escucháis en la playlist Cardio Podcast en Spotify y en el resto de plataformas de podcasting. Podéis consultar la bibliografía recomendada de todos los episodios en la web de scardiología.es y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.